Somos Iglesia Vida Cruzada Cristiana. En esta oportunidad queremos mostrarte cómo Dios sigue transformando vidas. Muy buenas noches, nuevamente con ustedes compartiendo vida. Como les habíamos prometido, cada jueves vamos a traer a una pareja, una familia que pueda contar su testimonio, contar cómo Dios ha obrado en sus vidas, qué ha hecho Dios en sus vidas. Y de verdad que para mí es un privilegio y un gusto muy grande poder en esta noche tener a una pareja de jóvenes, porque no precisamente vamos a traer siempre adultos o siempre jovencitos, sino las parejas que están iniciando como parejas que tienen mucha experiencia ya. Pero quiero recordar a través de esto a un gran amigo, el papá de Carlos. Como yo lo decía en una emisión anterior, en una de las predicaciones, Dios ha sido bueno, ha sido un Dios de misericordia, y conozco el testimonio de este amigo que él se esforzó mucho, trabajó con mucha diligencia para que su hijo fuera un profesional, y de verdad que hoy quiero que se cuente ese testimonio, que no solamente un profesional, sino que tiene un hogar, tiene su trabajo, entonces es algo que me encanta poder traer una familia a una pareja como ellos. Quiero que entonces se presenten en esta noche y nos puedan contar su testimonio con toda la tranquilidad del caso, que aquí está toda una audiencia para escucharnos. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Expósito. Soy hijo, como dice el pastor, de un humilde albañil, un hombre muy sencillo. Mi padre se llama Waldo Expósito, es un albañil pues ya retirado, ya gracias a Dios ya se pudo retirar, con el favor de Dios, pues como dice el pastor, con sus últimas fuerzas ya laborales, se empeñó mucho, se trazó una meta conmigo, y fue poderme regalar la mayor herencia que se le puede dar a un hijo, que es darle la educación, una educación superior, y brindarme como esa herramienta que hoy en día uso mucho para mi vida cotidiana, mi vida profesional, mi hogar con mi esposa Jennifer. Jennifer, quiero que nos hables de ti a toda la audiencia que está con nosotros. Bueno, muy buenas noches a todos. Me agrada mucho poder estar aquí compartiendo algo de nuestra vida y contar el testimonio de cómo Dios transforma vidas. Y es un privilegio poder estar aquí compartiendo. No, el privilegio de nosotros. Bienvenidos a este espacio. Gracias. Porque sé que hay muchas personas que todos los jueves se dan cita para estar allí pendientes a esta emisión. Y como les digo, bienvenidos. Nos da mucho gusto. Carlos, quiero que te presentes, que presentes a tu esposa. Bueno, pues mi esposa se llama Jennifer Hernández. Nos conocimos hace ya casi 6 años. Nos conocimos en la Iglesia del Carmen. Mi esposa vive en Florida Blanca, en el barrio La Cumbre. Yo vivía pues por acá en San Alonso, pero en ese tiempo pues el pastor Pedro estaba a cargo de la Iglesia del Carmen. Entonces ya como él decía, pues nosotros nos conocemos desde el Socorro. Desde el Socorro yo venía congregándome y ya venía siendo como el discípulo del pastor desde la Iglesia del Socorro. Cuando llegué aquí a Bucaramanga, pues me empecé a congregar con él en el Carmen. Allá conocí a mi esposa, una mujer trabajadora. Actualmente trabaja y está estudiando una ingeniería, como lo decía un amigo, pues tal para cual. Y es una artista, porque yo he visto una muy buena pintora. Actualmente, pues por el tema de la pandemia, pues como yo les decía, la pandemia ha logrado en nosotros sacar lo mejor que teníamos y que no habíamos podido explotar. En el caso de mi esposa, la pintura, si algunos han podido ver las fotos que ha estado subiendo en sus estados, en sus redes sociales, podrán conocer su trabajo. De igual forma, pues yo me he dedicado también como a hacer cosas para el apartamento, que con el favor de Dios pues ya este año nos lo entregarán. Entonces estamos trabajando como en pro de ese sueño que... O sea, este año recibes tu propio apartamento, o sea, el apartamento de ustedes. Sí, señor. Un apartamento que hemos venido trabajando por más de 2 años, con el favor de Dios, con mucho esfuerzo, pero Dios es fiel, y pues
en plena época de pandemia podemos decir que se pueden cumplir los sueños, porque tenemos a Dios. La pandemia no nos ha frustrado ni nos ha detenido poder cumplir ese sueño. Tremendo. Bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de Carlos. Jennifer, yo quiero que nos cuente cómo conociste a Dios. Bueno, realmente, gracias a Dios, toda mi familia es creyente y es cristiana, y pues me pude acercar más a Dios en mi adolescencia por medio de mis primos y de algunos amigos que me invitaban a la iglesia, al culto de jóvenes, y ahí fui conociendo, experimentando el amor de Dios, y de verdad que fue un cambio bastante grande, porque pues uno tiende a ser un poco rebelde con los papás, y gracias a Dios yo me introduje más en el mundo de la vida cristiana a eso de los 13 años, entonces no tuve como esa rebeldía con mi mamá, entonces fue... O sea que creciste en un hogar cristiano, con principios, con valores. Bueno, ¿y en la iglesia conociste a Carlos? Sí, ya cuando tenía 16 años empecé a asistir a la iglesia del Carmen, y una noche estaba con unas amigas. Lo que es la iglesia metropolitana hoy. La iglesia metropolitana. Fui con unas amigas a un culto de jóvenes, y en ese culto había un toque especial. La alabanza iba a ser especial esa noche. Y iba Carlos como el baterista. ¡Oh! Entonces se acerca el apóstol y nos presenta. Y, ¿Yo? Sí, usted. Mire, yo los presenté. Y yo me acuerdo que dijo, aquí está Carlos, venga Jennifer, venga, le presento a un amigo. Sí. Y nosotros nos conocimos en realidad porque el pastor nos presentó. ¡Oh, mire, qué bien! Y me acuerdo yo tanto que 6 meses después nos lo encontramos con la pastora en Megamoy, y él dijo, yo los caso. Sí. Y sí, un año después nos casó. Así es. Tremendo. Bueno, fíjese que todo esto, yo no me acordaba de esto, pero sí. Yo, saliéndome un poco del tema, yo estoy convencido que el hogar es una bendición. Que después de Dios, lo más importante es la familia, son las personas. Y por excelencia soy un cazador. ¿En qué sentido? Creo que formar hogares para mí es un privilegio. No es que yo lo forme, Dios es el que lo forma, pero ser como ese puente para que se conozcan, yo creo que sí. Y estoy orando por muchos jóvenes solteros y jovencitas solteras, que yo creo que el hogar es una bendición de Dios, y vamos a tener muchos hogares así también. ¿Por qué? Porque quería mostrarles el testimonio de ellos. Carlos es un hombre muy humilde, pero muy esforzado. Un hombre de Dios, un hombre comprometido con Dios, muy serio con las cosas de Dios. Pero yo quiero que él sea el que nos cuente su testimonio con su esposa. Amén, pues ¿Cómo era tu vida antes de regresar con Dios? Pues conté con la suerte, con la fortuna de nacer en un hogar no cristiano, pero sí un hogar con valores, porque los que conocen a mi padre como ¿Sí? apóstol saben que mi papá, siendo o no siendo cristiano, él siempre fue una persona muy recta, muy correcta en sus cosas. Él llega casi a los 50 años a los caminos de Dios. Me incita a que yo empiece a ir. Yo tenía 11 o 12 años cuando empecé a ir a la iglesia en Valledupar. Yo vengo de la ciudad de Valledupar, aun cuando mi papá es santanderiano con mi madre. Pero yo iba como por motivación de niño, el helado a la salida del culto, cosas así. Perdón, o sea, déjeme ver, su papá santanderiano y usted costeño. Pues, O sea, costeño con sangre santanderiana. Culturalmente me puedo decir costeño. Y de sangre santanderiana. Tremendo esa mezcla, costeño con santanderiano. Porque es una socorrana con un parameño. Tremendo. Y cuando mis padres, pues por motivos de trabajo, pues mi padre se traslada a la ciudad del Socorro en compañía con mi mamá. Yo quedo solamente con una hermana en la ciudad de Valledupar.
hasta ese momento yo venía bien. Se puede decir que con la ayuda de mi papá, que siempre estuvo ahí, yo venía bien. No era cristiano, pero... Estabas encarrilado, sí, porque tu papá te estaba viendo. Exactamente. Mi padre pues estaba ahí, pues nunca, hasta el día de hoy, pues nunca he decepcionado a mi papá teniéndolo al lado, o sea, yo... Pero pasó, eso fue en octavo grado, pues me descarrilé muchísimo, o sea, muy duro, que incluso eso fue una decepción para mi papá. Yo empecé a caer en las drogas, tenía 13 años y ya era... 13 años. 13 años, me acuerdo tanto que a los 13 años empecé a consumir marihuana, como que es lo más fácil que ofrece el mundo, eso es casi legal. Me lo ofrecieron así, pues yo lo empecé a ver. Gracias a eso, pues, desafortunadamente por eso, empecé a fumar cigarrillo, empecé a tomar mucho licor. A los 15 años, en mi cumpleaños, probé por primera vez la cocaína. O sea, eso fue un camino, la calle. Sí. O sea, digamos que yo caí y fueron de 2 a 3 años más o menos que yo duré como en ese mundo. Y cada vez iba empeorando, porque cada vez iba probando algo nuevo. Hasta que a los 15 años, en mi cumpleaños, en la ciudad de Valledupar, pues yo empecé a probar la cocaína y todo era porque estaba muy borracho. Entonces mis amigos pues decían, no, es que el trago se combate con cocaína. Entonces yo empecé a probar la cocaína por otro vicio, por el alcohol. Empecé a probar otro vicio, que fue la cocaína. Desgraciadamente pues eso degeneró mi vida mucho, a tal punto pues que en las llamadas limpieza social pues ya me enlistaban, que yo iba rumbo a aparecer en esas listas de limpieza social. Tremendo. Y a mí me ofrecieron dos alternativas, me dijeron váyase o véngase con nosotros. O sea, te unes a ese grupo o me uno en ese tiempo pues al grupo que dominaba en ese tiempo de violencia en la ciudad. Me daban 2 opciones, o sea, váyase de la ciudad o sencillamente entréguese a nosotros y venga y comparta con nosotros, y nosotros le enseñamos a hacer lo que hacemos en la ciudad. Usted sabe a qué se refiere, a qué nos referimos. Y pues en ese tiempo pues mi papá, ignorante de todo, incluso mi hermana ignoraba mucho ese mundo, en realidad nunca lo conocieron, hasta que mi papá tomó la decisión un día porque la rectora del colegio donde yo estudiaba le dijo que yo tenía 2 meses consecutivos sin ir, que ya yo había perdido el año, que eso era perder tiempo y dinero conmigo en el colegio, que ya a mí no me podían hacer nada, que lo mejor y lo más sano era que me llevaran y me pusieran a estudiar otro año en otro colegio, que hicieran algo por mí. O sea, tú te habías descarriado absolutamente. Yo pasé de ser el alumno casi becado a ser el peor alumno de todo el colegio. Y muy vicioso, los que me conocían se aterraban de ver el cambio, porque cambié en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, todo. O sea, caí en una degeneración muy terrible, muy fuerte. Entonces mi padre, cuando se entera de eso, pues no hizo cara, pero muchos me dicen que se decepcionó muchísimo. A raíz de eso, pues él toma la decisión de llamarme y decirme, yo no lo voy a sustentar más allá, si usted quiere, yo le doy todo acá, pero yo no le voy a dar ni más dinero ni más educación allá. Y pues gracias a Dios yo nunca he deshonrado la palabra de mi papá. Entonces yo, o sea, no me puse en rebeldía, sino yo le dije, listo, con toda la rabia que tengo, pero yo le hago caso. Si usted dice que es así y esas son las condiciones, pues yo me voy. Y yo le doy gracias a Dios de que mi carácter es ese, mi carácter es de honrar y respetar la palabra de mi papá. Y me trasladé a la ciudad del Socorro. Llegué a la finca del pastor Pedro. Sí, ahí fue cuando conocí al pastor Pedro. Lo conocí en la finca, cuando hizo la casa que está en la finca, pues apenas se estaba construyendo, mi papá estaba trabajando en ella. Llego a vivir allá, conozco al pastor, conozco a Pedro José, a Pablo, a la pastora Beatriz. Al poco tiempo, pues ahí ya empieza como mi proceso con Dios. El pastor me empieza a animar, vaya los sábados, allá está el pastor Luis Hernando, hágale, mira, y hay un grupo muy bueno. Hasta que un día yo tomo la decisión de ir a conocer, a ver cómo era la dinámica. No me acoplé muy bien al principio,
Pero fue un proceso, duré como unos 4 o 5 años, hasta que un día pues yo dije, no, ya, no más. Una decisión Sí, firme. una decisión firme, porque yo era de los que iba, pero voy, no voy, o voy, salgo y hago otra cosa totalmente diferente a la vida de un cristiano. O sea, una vida muy ambigua. Sí, total, como lo dice la Biblia, tibio. Yo era un tibio en ese momento, yo era muy tibio. Entonces yo un día tomo la decisión en la casa de mi papá y digo, no, no más, o es frío o es caliente, y digo, no, caliente, yo me voy totalmente a entregar, me entrego totalmente. Y empiezo otro proceso, que es el proceso de mantenerme fiel. Tremendo. Y hasta el Sí. día de hoy, Sí. pues con todas mis luchas, mis batallas, hoy en día pues tengo una familia, un hogar, con mi esposa, tenemos metas proyectadas. Carlos, pero yo me acuerdo de algo. Cuando llegaste, tú decides terminar tu bachillerato. Sí, Y bueno, para mí particularmente fue una alegría ver que tomas esa decisión y lo logras, porque tú eres muy inteligente. sí. Y Sí. lo logras. Y ahora, etapa por etapa, cuéntanos. Pues como lo decía, yo pasé de ser el alumno becado de mi colegio, o sea, yo era muy bueno. Yo era muy bueno, me acuerdo, y le cuento mucho a mi esposa, que a mí me frustraba mucho porque había un joven que era mucho más pepa que yo. Entonces yo siempre luchaba con él la beca. Compañero. Sí, y yo siempre tuve como esa rivalidad con él de que me quitaba la beca siempre por algo. Pero era muy bueno, o sea, pero entonces cuando yo me descarrilo, ya él no estaba en el colegio, entonces ya yo era como, digamos, el mejor de todo el salón y prácticamente de todo el grado. Yo era, porque le daban solo la beca por grados, en 8º grado. Y yo pasé de ser ese alumno estrella del colegio, de los profesores, el alumno, mejor dicho, el que ellos tenían como referente, pasé a ser el peor alumno. Cuando llegó al Socorro, yo empiezo y tomo la decisión de retomar mis estudios. Gracias, como les decía, pues mi papá, esa fue la condición que me puso para seguirme dando educación. Él dijo, yo le pago todo, pero necesito que sea acá. Entonces yo empecé en el Socorro, retomo mis estudios. Le hice una pequeña variación, y es que yo le dije a él, yo voy a empezar a trabajar, porque ya me daba me daba vergüenza que mi papá otra vez me estuviese pagando toda mi educación, como si nada hubiera pasado. Yo sabía que nada, o sea, había mucho detrás de eso. Sí. Entonces yo empiezo a trabajar Y a estudiar. a estudiar los sábados. Pero Carlos, yo creo que ahí hay como un antes y un después. Cuando tomas una decisión, yo creo que el cambio lo hizo cuando tomaste la decisión de seguir a Dios verdaderamente. O sea, ahí fue donde yo personalmente vi un cambio. Sí. El día que yo tomé mi decisión, me acuerdo tanto que yo estaba haciendo el nivel introductorio. Ajá. Yo terminé mi bachillerato a los 17 años estuve como buscando qué estudiarse. Lastimosamente perdí todo ese año decidiendo qué hacía, porque en cierta manera no había tomado la decisión, entonces por lo tanto no había renunciado como a mi pasado, a mi vida en la ciudad de Valledupar, con mis amigos de infancia, todo. Yo no había renunciado a eso. O sea, tú querías de pronto Sí. hasta volver. Sí, no, esa fue mi intención siempre. Pero Dios no, Dios siempre ponía algo que no permitía. Me inscribí en la universidad de allá y no me salió el cupo. La única manera y el único cupo que yo logré conseguir por mi propio esfuerzo fue en la Universidad Industrial de Santander. En la UIS. Sí, me tocó sudarlo mucho, me tocó sufrir mucho ese cupo. Y antes de entrar a la universidad yo tomé la decisión, ya cuando yo tomé la decisión de seguir a Dios. Cuando yo entro a la universidad, pues yo ya entro con una fe, con un carácter ya puesto en Cristo, y ahí es donde empiezo a ver otra vez nuevamente los resultados. Empiezo a ver cómo otra vez todo se encamina, porque la universidad fue muy dura para mí, o sea, a nivel académico fue muy duro, porque fue volver a retomar como ese nivel con el que yo venía trabajando y estudiando, pero se me hizo muy fácil porque Dios siempre estuvo conmigo. ¿Qué decidiste estudiar? Yo estudié ingeniería eléctrica. Yo iba para mecánica, pero en el transcurso empecé como a pedirle consejo a mi papá. Mi papá empezó hagámoslo con Dios.
empezamos como un proceso ahí con Dios antes de yo empezar a tomar la decisión, como unos 3 meses antes, porque una cosa era lo que yo quería como ser humano, otra cosa es lo que Dios quería, y en ese proceso escojo ingeniería eléctrica, una carrera que no estaba en mi radar. Cuando yo la empiezo a estudiar me doy cuenta que era la mejor carrera que yo pude haber seleccionado. Me siento muy orgulloso de decir que lo que yo hago hoy en día como ingeniero es lo que me apasiona, porque me apasiona mucho desarrollar mi ingeniería. Amo totalmente, y en la empresa que actualmente me encuentro trato de hacer siempre mi mejor trabajo, mi mejor esfuerzo, y hasta el momento pues bueno, pero eso. Carlos, hemos visto algo. Cuando Dios viene a tu vida, empieza un proceso de sanidad, de transformación, empieza a guiar tu vida, orientar tu vida, pero yo siempre como pastor observaba y le preguntaba a tu papá, ¿cómo va Carlos? ¿Cómo van las cosas? Cuando se traslada a Bucaramanga a estudiar, uno siempre está como que desde la distancia, como el satélite que está, digamos, ubicándolo, cómo están las cosas. Cuando me gustó mucho, me alegró mucho cuando tu papá me dijo, no, él decidió por ingeniería eléctrica. Yo le dije, esa es una muy buena carrera, qué bueno, y conociendo tus capacidades, porque vuelvo a decirlo, creo que Carlos es un hombre muy capacitado, un hombre que Dios le ha dado una gracia. Y de eso se trata, cómo Dios empezó a hacer eso. Pero bueno, entonces vamos a dejarlo allí y ahorita nos sigue contando. Pero cuando conoces a Jennifer, ¿cómo comienza ese proceso? Porque ya todavía no eres un profesional, ¿cierto que no? ¿O sí? Sí, yo me acababa de graduar cuando la conocí. Te acababas de graduar. Sí. Y bueno, ya siendo profesional, el ingeniero Carlos ya era como, bueno, Jennifer dijo, oh, sí, Carlos, ok, el ingeniero, bien, listo. Y entonces, ¿cómo comienza ese proceso de ustedes a hablarse? Pues la primera vez que cuando nos presentó, no sé por qué salió, creo que fue Rafael, no me acuerdo cómo salió el tema de porque ella no sabía que yo era ingeniero. Pues yo me acababa de graduar y pues yo nunca he tratado de sacar el título así como a... Sí, a relucir el título. Sí, a relucir el título. Ingeniero. Nada. Entonces, ella se intimidó un poco. Pues ajá. Ella me cuenta a mí, ¿no? Sí. No sé si ella lo quiera contar, que ella se alcanzó a poner un poco, como que intimida un poco que le llegue de repente conoce a alguien que dice, oh, yo trabajo en la UIS. En ese tiempo yo trabajaba en la UIS. Yo era un ingeniero desarrollador de proyectos para la UIS. Sí. Entonces como que llegar, no solamente está graduado, sino que trabaja para la misma universidad. Y un jovencito ya siendo... Sí. Y pues ella sí se intimidó un poco, pero no sé si ella quiera contar como su experiencia. Pero empezaron ahí a conocerse. Sí, ¿cómo claro. fue eso, Jennifer? Bueno, pues... pues él me envió la solicitud de amistad por Facebook. Ay, ese señor Facebook. Sí. Entonces, bueno, empezamos a hablar, a conocernos. Tuvimos la primera cita en el Cacique. Recuerdo que llegué súper tarde y a él le incomoda mucho eso. Y ese día me estaba esperando con una sonrisa de oreja a oreja. Pero no estaba rojo. ¿Por qué se pone rojo? Nada, estaba calmadito. Súper contento. Entonces, listo, empezamos a hablar más y luego pues él me pidió que fuéramos novios y empezamos una relación de noviazgo muy, muy bonita, muy respetuosa, todo bajo los preceptos de Dios. Y bueno, él, pues mi mamá lo conoció, todo muy bien, todo marchaba súper bien, pero cuando empezamos a tocar el tema de que pues queríamos casarnos, vinieron muchas dificultades, más de mi parte, de mi familia, porque pues yo tenía 18 años. Entonces mi mamá, Dios mío, casi le da un patatús, pero lo aceptó. ¿Cómo así que mi hija con 18 ya se va a casar? Sí, exacto. Entonces mi mamá siempre estuvo apoyándonos, pero hubo personas que fueron bastante duras, familiares que
me decían, no, usted se va a desgraciar la vida, usted primero estudie. Yo estaba estudiando en el SENA, una técnica, ya la había terminado. Y entonces me dijeron, no, que usted que se va a poner a casarse tan joven, que viva su vida, le falta mucho por vivir. Y fueron personas que me lastimaron mucho, pero le doy gracias a Dios porque estaba en ese momento muy firme con Dios y siempre tuve el apoyo de mi mamá, que es lo más importante, y el apoyo de mi esposo, de mi novio en ese entonces, y me dijeron, no, para adelante, o sea, no hay que escuchar tanto el que dirán. Jennifer, tú tienes 18 años, te aconseja que no te cases, te dicen que no te vayas a desgraciar la vida, te tratan duro, pero tienes el apoyo de tu mamá. Estabas muy fuerte con Dios, o sea, te habías aferrado a Dios y tenías el apoyo también de Carlos, siendo de que Carlos tenía ¿cuántos años? Yo tenía 25. 25. Entonces, mire esto, ellos deciden casarse y de eso se trata, de creer en Dios, confiar en Dios, en la dirección de Dios y que Dios siempre nos lleva adelante. Entonces, la madurez de la persona no depende de la edad que tenga, es de su carácter, su compromiso, y yo creo que ustedes son personas de mucho carácter, por eso han tenido un hogar maravilloso. Entonces, Jennifer, cuéntanos, a fin y al cabo te decide y dice, no, yo me voy a casar, ¿cómo es esto? Sí, al final pues fue muy duro para mí porque las personas que más me atacaron fueron personas que yo consideraba como mis hermanas. Inclusive yo les pedí que estuvieran el día de mi matrimonio como damas de honor y la respuesta fue que no querían participar en eso. Entonces, bueno, o sea, no creían en ustedes. Exacto, o sea, fue duro, pero bueno, tenía el apoyo. Me sorprendió mucho porque nosotros nos casamos en la finca del Socorro. Entonces me sorprendió mucho que toda mi familia, que es de un pueblo que se llama San Rafael de Río Negro, ellos pues no cuentan con los recursos suficientes, pero aún así alquilaron una buseta y se fue prácticamente toda mi familia, hasta mi abuelita, que ya está bastante mayor, se fue allá en esa buseta y llegaron allá, me ayudaron con todos los preparativos. O sea, respaldándote. Exacto, eso fue algo maravilloso para mí. Eso fue como un regalo, el mejor regalo que pude recibir ese día. Yo me acuerdo de eso, o sea, una gran celebración, y les digo que no fue para mí fácil cuando yo veo a Carlos entrando allí con su papá, conociendo el testimonio, que ahora quiero que nos cuentes ese testimonio, Carlos, ver a su papá con ese rostro de felicidad, de verdad yo estaba parado allí, a mí se me salían las lágrimas, porque uno como pastor siente que también es para uno como un logro, un éxito, o sea, es una satisfacción muy grande ver a dos personas allí muy sonrientes por haber logrado. Cuéntanos, yo sé que tú tienes muchos testimonios, pero cuéntanos ese testimonio, Carlos. Pues el día que yo le digo a mi papá que me voy a casar, pues él se alegra mucho porque él alcanzó ya a conocer él ya conocía a Jennifer, sabía la persona que era Jennifer. Yo traté mucho de relacionarlos a los dos. El día que yo decido casarme, pues les cuento, ellos muy alegres, me apoyaron en todo. ¿Tu papá se alegró? Sí. Bueno, Carlos, ¿cómo logra eso, ese testimonio? Cuéntanos eso. ¿Cómo logra tu papá que te traslades a Bucaramanga, que sigas firme en esa carrera? Amén, pues cuando yo logro pues cumplir mis metas académicas en el Socorro y me dan la vía libre para trasladarme a Bucaramanga a terminar la carrera, una de las primeras cosas que hice fue contactarme, pues me acuerdo yo que fue una noche que le conté al pastor Pedro, pues le dije que qué podía hacer, que a qué iglesia me trasladaría, porque yo llegaba a una ciudad totalmente nueva, yo nunca viví en Bucaramanga, no conocía Bucaramanga, no sabía en qué sector había iglesias de Cruzada Cristiana. Me acuerdo tanto que me recomendó con el pastor Héctor Rafael Iriarte en Shekinah, Casa de Oración Shekinah. Yo llego a Casa de Oración Shekinah cuando el pastor todavía no estaba acá en Bucaramanga, todavía seguía en la iglesia del Socorro. Yo empiezo a congregarme con él,
lo primero que hice fue eso, establecer dónde iba a llegar, establecer con qué pastor me iba A congregar. quién iba como a ese seguimiento, ese apoyo, esa mentoría. Porque digamos en cierta manera pues yo nunca perdí contacto con usted, pero de todas maneras yo necesitaba Alguien que lo pastoreara y que estuviera una casa. pendiente de usted y que le hiciera Exacto. seguimiento. Y yo, como lo dijo mi esposa, yo toco la batería, entonces yo quería seguir en ese servicio, no quería renunciar a mi servicio por la sencilla razón de cambiarme de ciudad. Definí eso, ahí paso a hablar con mi papá, porque ya una cosa es que mi padre me pague una carrera en el Socorro. Como muchos sabrán, pues la Universidad Industrial de Santander es muy económica a nivel de gastos académicos. Pero una cosa son los gastos académicos, otra cosa son los gastos de sostenimiento. Manutención, sí, estar sí. arriendo, comida, El sostenimiento todo, es muy transporte. duro. Es muy duro en realidad, eso es lo más costoso de un estudiante en Bucaramanga que no sea de la ciudad. Mi papá obviamente, pues para él fue duro porque él dijo, bueno, de aquí en adelante vamos a apretar el cinturón. Y pues como yo les decía, mi papá es albañil, su trabajo variaba mucho, él podía tener un mes muy bueno, como podía tener un mes medianamente bueno. Sí. Nunca tuvo un mes malo porque Dios estuvo ahí. Yo Amén. no puedo decir que tuvo Amén. un mes malo. O sea, ya hasta ese punto no puedo decir. Pero para mi papá era un reto. Mi papá era un reto porque yo cuando inicio la carrera, mi papá tiene 65 años. Cuando yo me traslado, él tiene 67 años. Mi papá era una persona ya De bastante edad. y que no puede entrar a obras grandes, no puede entrar a obras donde hay mucho riesgo porque por su edad no lo contratan. Entonces, en realidad, él inicia, él sigue trabajando, sigue aportando el mayor esfuerzo que él podía dar con su edad. Yo le ayudaba en vacaciones, yo iba a ayudarle. Sí, yo me a mí trasladaba me a consta. Bucaramanga. Entonces yo sabía lo que era estar al rayo del sol un día entero. Los que conocen a mi papá y han visto sin camisa a mi papá tiene un color rojo que va desde la cuarta parte de la espalda hasta acá, hasta el pecho. Y eso es una marca que él no se le va a borrar ya por el resto de la vida, porque son 40 años de estar al rayo del sol, rojo y entre negro. Entonces yo sé que le costó a mi papá, yo le veo a él las manchas en el pecho, y yo sé lo que es sostenerme a mí. Por lo tanto, pues yo soy muy agradecido con mi papá porque él hizo su mayor esfuerzo y él siempre me decía, cuando usted se gradúe yo me retiro, porque ese era el propósito de él. Él dijo, yo no quiero trabajar más, yo no lo hago esto por diversión ni por pasión, yo lo hago porque yo quiero verlo graduado, yo quiero ver lo que usted se realiza como persona, como hijo, como profesional, y tan pronto yo vea eso, yo ya quedo feliz, yo ya me puedo dedicar a lo mío. Mi papá estaba trabajando en el edificio que construyeron acá, Torre Fuerte, donde viven actualmente. Mi papá trabajaba ahí, y yo me acuerdo tanto que yo me bajé caminando porque no tenía dinero para que buseta y eso, yo no tenía moto, nada. Yo me bajé caminando todo feliz, y yo llegué y le dije que bajara. Y él bajó y yo le dije, papá, terminé materias, solamente sacar la tesis de grado, no tiene que pagarme nada más. Yo ya terminé materia, yo estoy a un paso de graduarme. Y él se puso muy feliz porque él sabía que lo más complicado de siempre eran las materias. Claro. Yo inicio mi proyecto de grado y a los 6 meses lo termino, lo culmino. Y yo le llego a mi papá con las boletas que nos entrega la universidad de grado. De grado. Yo le digo, papá, aquí está, la ceremonia es el 25 de junio del 2015, me acuerdo yo. Y papá pues no tenía ropa, no tiene ropa, porque él siempre fue un albañil. Sí, no tenía esa ropa para venir a la gran gala. Nada, él no tenía nada para... Y me acuerdo yo que incluso yo no tenía un traje, ni siquiera para sustentar mi proyecto de grado. Con el favor de Dios, pues, faltando un mes para yo sustentar mi tesis de grado, Dios pone en mí mi primer trabajo de ingeniería. Lo realizo y con eso pagué viajes y pagué mi traje. O sea, no tuve que alquilar un traje, sino que Dios me bendijo con la provisión para comprar un traje, para estrenarlo el día de sustentar la tesis. Ni siquiera fue el día de mi grado, sino antes. Yo sustenté mi tesis de grado con un traje totalmente nuevo, me gradué con un traje totalmente nuevo, pagado por una carrera que
apenas iba a cerrar el ciclo. A mi padre también, me acuerdo yo que lo llevé a comprar zapatos, compramos todo. Mi mamá también. Llegamos a la ciudad de Bucaramanga. Eso fue a las 4 de la tarde cuando mi papá entra al auditorio Luis Acalvo. Se sienta y cuando a nosotros nos pasan y como que el rector nos da el llamado, nos graduamos y dicen levántense y saluden a sus padres. Carlos, de verdad que es muy bonito para nosotros, para mí poder presentarles a ustedes este testimonio de cómo un padre se esfuerza. A mí me consta. Ubaldo es un gran amigo, es un hombre muy esforzado y con la edad que él tiene, decirme voy a comprometer, yo voy a sacar a mi hijo profesional, voy a hacer lo que sea. A mí me consta que a las 6 de la mañana estaba en una obra. Él trabajó conmigo y les vamos a presentar fotos a las 6 de la mañana, porque él decía, esta semana necesito cumplir con esto, con lo otro, porque mi hijo, mire, eso es importante que uno por su familia haga lo que sea, pero que su familia también entienda que los esfuerzos que hacen los padres también hay que honrarlo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Amén. Yo ese día lo honré mostrándole el título. Ahí está el esfuerzo. Ahí está el esfuerzo. Y mire, Carlos se emociona de eso, de honrar a su padre siendo obediente, estudió, se esforzó. Y como él nos cuenta, yo sé que muchos que están allí tienen hoy que recapacitar, muchas veces han perdido tiempo, no han de pronto aprovechado el esfuerzo que hacen sus padres. Honren a sus padres, sean diligentes en estudiar. Eso es honra para los padres. Pero vamos a terminar contándole también que ahora ellos son muy bendecidos. Como decía Carlos al principio, este año ellos van a recibir su apartamento propio. Amén. Entonces, pero cuéntanos ustedes, yo no, mejor dicho, háganlo ustedes. Pero con mi esposa, pues, como al año de estar casados, yo le dije a ella, pues nosotros somos jóvenes, nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. No vamos a pasar nuestra juventud pagando arriendo, no hagamos el esfuerzo. Y yo creo, porque para nosotros en ese momento no se nos cruzaba por la mente comprar, invertir en algo, porque es una inversión muy grande, hay que adquirir un compromiso muy grande con un banco y todo. Le digo, ella se anima, y como que quedó ahí en el tintero el tema, hasta que un día yo le digo a ella, no, un sábado yo me voy a ir a buscar apartamentos. Y tomé la decisión, agarré la moto y me fui a buscar apartamentos. Ese día le llegué con 4, tomamos tomamos la decisión y a la semana, no, sigamos. Conseguimos un proyecto en Girón, como a los 8 meses, no, Dios nos puede dar algo mejor, porque es que Girón muy lejos, no, Dios nos puede dar algo mejor. Y ella pues como que no, pero llevamos 8 meses de esfuerzo, ¿qué hacemos? O sea, ya estaban pagándolo. Le dije, pero es que ese dinero no va a perder con el favor de Dios, invirtámoslo, podemos hacer algo mejor. Y Dios nos regala la oportunidad de poder comprar un proyecto ya aquí en Bucaramanga, mucho mejor ubicado que el de más avanzado. Más avanzado, con mejores terminaciones. Bueno, un apartamento que al día de hoy ella ama mucho, ella incluso ve los planos, las imágenes, y ella ama mucho su apartamento. Los que han podido ver fotos y mis redes sociales se han dado cuenta que estamos construyendo nuestros propios muebles. O sea, para nosotros es un anhelo más que recibir el apartamento, es ver el esfuerzo, lo que generó en nosotros, la meta que hemos podido materializar. Y yo digo que parte o uno de los puntos claves en poder lograr eso, y que no hasta el momento con crisis, con todo, porque muchos dirán, o muchos hoy en día están entregando un apartamento porque no lo han podido pagar por el tema de la pandemia. Yo le confieso a ella que el mayor o el punto clave es que yo decidí honrar a mi papá. El día que yo me graduó, yo le digo a él, ya se puede retirar y lo que usted necesite estoy yo. Y mi papá toma la decisión como a los 4 meses, soluciona sus asuntos pendientes y él se retira.
él se retira y él se va a vivir a una finca que tiene en Socorro, que Dios le permitió tener, y él se retira. Entonces, y de ahí en adelante yo empiezo a honrarlo a él, y yo le digo a ella, yo tengo que honrarlo porque lo que tengo hoy en día, esta herramienta que yo puedo usar, la tengo gracias a ellos. O sea, tú ayudas a tus papás. Sí, yo siempre los he ayudado, doy lo mejor, todos los meses yo estoy ayudándolos, incluso cuando hay urgencias, pues él me llama, así a mí me toca endeudarme, yo lo hago por él. Pero honrar a tus papás se ha convertido en una bendición Claro, para ustedes, porque este año ustedes reciben su apartamento. Y no nos ha faltado nunca. Mire, nada. Esas son las cosas de Dios. Jennifer, termina así contándonos rápido. ¿Cómo que una pareja se casa o una mujer se casa a los 18 años y les va bien? Cuéntanos. Bueno, realmente como mencionaba usted, pastor, el tema de la edad no creo que sea un impedimento, es más que todo ser una persona madura y poder afrontar las decisiones, poder darle pecho a las decisiones que uno toma, porque si uno toma esa gran decisión de casarse es porque uno tiene la capacidad de poder afrontarla con la mejor disposición. Y bueno, gracias a Dios, ya en agosto cumplimos 4 años de casados por lo civil, y realmente que ha sido una bendición. Cada día podemos decir que el amor incrementa porque siempre estamos unidos en todas las decisiones, siempre dialogamos todo, y de verdad que es una gran bendición poder decir que contamos que Dios es nuestra roca. Amén. Amén. Que Dios es el centro de su hogar. Yo quiero agradecerles por haber estado con nosotros contando un testimonio tan bonito, y así quiero invitar a los hijos que honren a sus padres, que Dios también les va a dar un hogar maravilloso. Este es un testimonio vivo de cómo un joven Dios lo toma en una ciudad donde él mismo contaba su futuro no era el mejor, pero conoció el camino de Dios, siguió el camino de Dios, y hoy los podemos ver aquí. Un hogar maravilloso. Tienen su trabajo, ambos tienen su trabajo, están haciendo sus propios muebles para estrenar su apartamento, y lo que ella dice, han disfrutado ya casi estos 4 años de matrimonio. O sea que los jóvenes que nos están viendo, no tengan miedo. Cuando Dios está de por medio, siempre vamos adelante. Me faltaba decirles que gracias, que Dios los bendiga, y que un día de esto vamos a inaugurar el apartamento allá, vamos a hacer una entrevista allá y vamos a compartir la botella de vino y vamos a celebrar ese apartamento. Bueno, Carlos y Jennifer, que Dios los bendiga y muchas gracias, y por favor despídanse de toda esta audiencia. Pues de mi parte, muchas gracias por escuchar. Espero que sea un testimonio que edifique sus vidas. Es mi anhelo que puedan, más que escuchar mis palabras, que mis palabras puedan edificar algo grande en sus vidas. Doy fe de lo que Dios puede hacer en las vidas del ser humano cuando toma la decisión de seguirlo fielmente. Espero pues que sea de gran bendición para ustedes. Amén. Muchas gracias a todos por su tiempo, de verdad que fue un privilegio, un honor poder compartir parte de nuestra historia con ustedes, y tener siempre presente que Dios es el secreto. Amén. Terminamos diciendo, Dios sigue transformando vidas. Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios sigue transformando vidas, transformando familias, y Él también lo quiere hacer con la tuya.